Hola a todos. Hoy es viernes, 26 de junio de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido, Larry. Hola, me encanta esta aventura. Me alegra verte de nuevo al mando, aunque sea por poco tiempo. Sí, Yeah. Sí, Larry, esto es para la semana que viene. Tendremos con nosotros al coronel Wilkerson, pero hoy, como sabes, está de vacaciones, de alguna manera, no sé muy bien, en algún sitio de la montaña. Están por ahí pescando o algo así. sí, ha salido. Los peces se esconden muertos de miedo. Dijeron, Dios mío, el coronel Wilkerson está aquí. Larry, just moments ago, Larry, hace apenas unos minutos, unos 40 minutos más o menos, supimos, desde Oriente Medio, desde los Emiratos Árabes Unidos, que se activaron las alertas de drones y misiles allí. Básicamente está relacionado con lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz y con el control del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Parece que están utilizando algún tipo de barcos o rutas, que están usando drones fuera de las rutas designadas en el estrecho de Hormuz, porque en esa zona deben seguir las rutas establecidas. Y al parecer, uno de esos drones se dirigía en esa dirección, y por eso ese fue el motivo principal de las alertas. of these alerts. But something going on, Larry, Pero algo está pasando, Larry, en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz. Una de las cosas tiene que ver con que Estados Unidos, yo creo que está totalmente relacionado con la reciente visita de Marco Rubio a Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Están intentando crear algún tipo de división entre los estados árabes, los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y lo importante aquí es que no fue ni a Arabia Saudí, ni a Qatar, ni a Omán. Como ves, está haciendo algún tipo de movimiento, porque esto es una maniobra política, por su parte. Y básicamente, están ejerciendo mucha presión sobre el gobierno omaní. Basically, they're putting a lot of pressure on the Omani government. Bueno, es una jugada política estúpida. Quiero decir, Kuwait, Bahrein, son irrelevantes. Son como manchas de petróleo en el Golfo Pérsico. No tienen ejército, no tienen una reserva de petróleo importante. Es, en realidad, una muestra de desesperación por parte de Estados Unidos. Si acaso es un rechazo al memorando de entendimiento. Lo que hizo Marco Rubio fue una violación de ese acuerdo, porque una de las partes decía, ya sabes, dejar de hacer amenazas. Pues bien, esto es una forma indirecta de amenazar a Irán. Y desde luego, no tiene nada que ver con promover la paz. Estados Unidos quiere mantener la guerra en marcha. La única buena noticia es que ahora se encuentra en un verdadero dilema. Si reavivan esta guerra, van a provocar una gran crisis energética para ellos mismos aquí en Estados Unidos. Y bueno, no quiero que eso ocurra, pero por lo visto eso es lo que está haciendo Rubio. No tenía ningún sentido. Si participas en negociaciones, tienes un mensaje coordinado como gobierno. El gobierno de Donald Trump es un caos esquizofrénico y a direcciones opuestas. Even with the political pressure on Aunque Omani haya government, presión I don't política see sobre el that gobierno de Omán, level no veo of que tenga mucha capacidad de influencia cuando se trata del estrecho de Hormuz. Está totalmente, básicamente controlado por la Guardia Revolucionaria iraní. Así que, ¿qué tipo de cambio puede aportar realmente el gobierno de Omán en esta situación? Omani government can bring to the scene because Bueno, no, ¿ha dicho algo el gobierno de Omán? No. Vale. Así que lo único que tienes es eso. Hubo un comunicado, y parece que podría haber venido de un funcionario cualquiera, no de la política oficial del gobierno central. Así que ya sabes, no puedo descartar que Estados Unidos siga utilizando su aparato de inteligencia a través de la CIA para intentar reclutar a personas que hagan cosas que vayan en contra del proceso de paz, del memorando de entendimiento. Estados Unidos no quiere que esta guerra termine. Eso está claro. United States doesn't want this war to end. That's for sure. does No quiere que Havetzingra. No, no. This is
No, verás, este alto el fuego y todo esto son temporales. Quieren destruir Irán. Estados Unidos no está interesado en tener un modus vivendi con Irán. Y desde ese punto de vista, espero que los iraníes lo entiendan. Estados Unidos quiere salir de esto ahora mismo, porque está en apuros. Se enfrenta a la posible pérdida del suministro de petróleo que sale del Golfo Pérsico. Ha reducido sus reservas de diésel y combustible de aviación al nivel más bajo. Ahora mismo, hay un margen de entre 13 y 18 días. Y después de ese punto, dependes de lo que pueda producir una refinería. Y estamos a punto de entrar en la temporada de huracanes aquí, en Estados Unidos, y esas refinerías están a lo largo de la costa. And those refineries are down along the coast. If we get a hurricane that wipes out just one of those, Si llega un huracán que destruya solo una de esas refinerías, la economía de Estados Unidos quedará paralizada, porque tanto el suministro de combustible de aviación como el de diésel se verán gravemente afectados. Y ahora mismo, lo que están intentando hacer es, siguen perdiendo terreno. No están acumulando reservas de ese combustible, todo lo contrario. Así que hay que preguntarse por qué. ¿Por qué entonces mandan a Marco Rubio a intentar provocar problemas de este tipo? Y aparte, los Emiratos Árabes Unidos son, ya sabes, un país más grande y que ha sido más rico. Pero ahora mismo, los Emiratos están en una situación financiera muy grave, simplemente porque sus fuentes de ingresos se han cortado. El petróleo que antes enviaban a Fujairah ya no está saliendo hacia Fujairah. El sector bancario se ha trasladado básicamente a Singapur. El dinero que llegaba allí se ha movido a Singapur. El comercio que pasaba por Jebel Ali, la segunda zona franca más grande del mundo, está muerto. El mercado inmobiliario, muerto. La industria del turismo, muerta. Así que ya sabes, lleva así unos 4 meses y va a seguir igual durante unos 5 meses más hasta que Estados Unidos acepte realmente poner fin a la guerra y aceptar las condiciones de Irán. De lo contrario, el estrecho de Hormuz probablemente no volverá a funcionar de forma plena y libre. Iba a mirar aquí para ver cuál es el flujo ahora mismo. ¿Tú miras marinetraffic.com? Sí. ¿Has visto la página? Yeah. Have you looked at that site? Yeah. Sí. Yeah. Yeah, so looking at it right now. Ahora mismo, si lo miras, no hay barcos. Parece que hay uno que se dirige a Singapur, justo frente a la isla de Kasab. Veo también otro barco que va en la misma dirección, mucho más allá, cerca de Sirik. Así que prácticamente no hay tráfico pasando por el estrecho de Hormuz en este momento. There's virtually no traffic going through the Strait of Hormuz right now. Yeah. Larry, when it comes to Larry, cuando hablamos de estos 3 países que ahora mismo están básicamente en comunicación con Estados Unidos y a donde fue Rubio, me refiero a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, ninguno de ellos es geopolítica ni regionalmente importante para Irán. Nunca he oído que lo sean. Los Emiratos eran relevantes porque Irán utilizaba de alguna manera su sistema financiero antes de que empezara la guerra. Pero después, y durante la guerra, se vio una desconexión total entre ambos lados, el iraní y el de los Emiratos. En cuanto a Bahrein o Kuwait, no tienen ninguna importancia para Irán. Ni militar ni económicamente son relevantes que para ellos mismos, de verdad. Así que vas e intentas reclutarlos para crear oposición a los saudíes y a los cataríes. Creating opposition to the Saudis and Qataris. They're not important players. No son actores importantes. Bahrein pensó que lo era por albergar el cuartel general de la Quinta Flota, pero esa infraestructura ha quedado dañada casi hasta el punto de no poder repararse. Y si se llega a reparar, va a resultar bastante caro. It's going to be quite expensive. yeah, the new report on Wall Street Journal shows that Sí, el nuevo informe del Wall Street Journal muestra que, los daños a la quinta flota de la Marina de Estados Unidos en Bahrein fueron, ya sabes, enormes. Y dice que los ataques dañaron el mando y el cuartel general,
al menos una docena de edificios más y 2 terminales de comunicación por satélite, GSC 52B. Y la estimación ronda los 400 millones, sin contar la retirada de escombros, los trabajos de refuerzo y la sustitución. It's more than Es más que eso. Sé que estás repitiendo lo que dijo el Wall Street Journal. said, Sí, but my understanding is one of those Por lo que tengo entendido, uno de esos sistemas de satélites, solo uno, costó bastante más de $1,000 millones, porque uno de ellos está implicado en algo que es muy clasificado, y lo único que sé es que es altamente clasificado. Así que digamos, este asunto es muy confidencial y ha causado un daño importante a la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es exactamente? No lo sé. Pero como dije, se produjo un daño considerable allí, en Bahrein. Ya sabes, ellos no tienen una fuerza militar propiamente dicha. Lo único que tienen es su ubicación. Y ahora mismo no pueden hacer nada para obligar o presionar a Irán a que abra el estrecho de Hormuz al tráfico, sea del tipo que sea. dice que los 2 terminales de comunicaciones por satélite destruidos costaban, según las estimaciones, unos $20 millones. No sé cómo. Yeah. Sí, Wismov with two. Larry, ¿tenemos alguna idea de lo que está pasando en la parte sur del Líbano? Hay una nueva especie de guerra en marcha, con los 2 bandos enfrentándose en Beit Yahun. Por parte de los israelíes, se habla de 4 bajas. Parece que 4 resultaron heridos y 1 murió. En el caso de Hezbollah, parece que fue incluso peor. Pero ahora mismo, los 2 bandos están combatiendo. Y no sé cuál es la postura del MOU respecto a la situación en el Líbano, porque no hay alto el fuego si siguen así. Además, un ministro israelí ha salido diciendo que no quieren todo el territorio del Líbano, que ahora controlan el 100% de Gaza y que van a mantenerlo. Pero en cuanto al Líbano, no se trataría de todo el país, sino, según él, quizás solo de la parte sur, que pasaría a formar parte de Israel. Y añadió que no le importa lo que diga Donald Trump, que van a rechazar cualquier cosa que Trump proponga. Well, for now they'll say no, and then if Donald Trump Por ahora dirán que no. Y luego, si Donald Trump se planta y empieza a retener la ayuda material de Estados Unidos, Israel va a estar en un verdadero aprieto. Quiero decir, los israelíes, cuando vives en una relación de dependencia, cuando dependes de otros para tu supervivencia, ir a propósito a enfadarlos no suele ser una buena estrategia. Me refiero, por ejemplo, a los comentarios israelíes sobre Turquía. Turquía es el principal proveedor de Sputnik. the major supplier of oil to Israel. So what do they do without it? So ¿Qué hacen sin eso? Turquía lets it Pues flow. Turquía lo deja pasar porque Erdogan es un líder tremendamente corrupto. Ya sabes, se lleva su parte del dinero y no le importa lo que ocurra. Pero si un día despierta y dice que no va a permitir que Israel le falte al respeto y les corta el suministro, entonces Israel tiene un problema. Y de forma parecida, Israel depende de Estados Unidos para mantener su ejército en funcionamiento. Así que, si Trump dice algo como, la forma más rápida de caerme mal es insultarme o decir que no vais a hacerme caso, que no podéis dejar que os diga lo que hacer, pues ya sabes, no es una buena jugada por parte de Israel. En cuanto a Irán, no está controlando a Hezbollah. Irán puede pedirle a Hezbollah que no haga ciertas cosas, pero vas a ver que Hezbollah va a responder, va a seguir luchando. Van a reaccionar a lo que está haciendo Israel. Y por eso emerge de esa columna que intentaba avanzar hacia el norte. And that's why they ambushed that column that started trying to move north. ¿Cree que Estados Unidos está hablando con los países del Consejo de Cooperación del Golfo para reemplazar esos satélites, ese equipo o las armas que fueron destruidas en las bases estadounidenses de la región? No, that's no. They're trying to. No, eso no. Lo que intentan es
El trabajo de Rubio es ver si podemos crear un frente organizado para hacer frente a Qatar y Arabia Saudí, que básicamente van a pedir a Estados Unidos que abandone sus países. Se han alineado con la iniciativa que está impulsando Pakistán para formar un grupo de seguridad regional que incluirá a Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Irán y Pakistán. Y Qatar formará parte de ese grupo. Ya sabes, Kuwait. Estoy seguro de que podrían aceptar a Kuwait y a Bahrein si adoptan la actitud adecuada. Pero bueno, esos dos países son, ya sabes, simples marionetas de Occidente, nada más. Y lo mismo se aplica a los Emiratos Árabes Unidos. And the So same, what would be- same applies to UAE. What would be the alternative? ¿Cuál sería la alternativa para que Estados Unidos ayude a Israel en la región? ¿Va a ser Jordania o va a ser el propio Israel el que se utilice? Porque da la impresión de que Estados Unidos está realmente pensando en instalar las bases en Israel. To put the bases in Israel. Well, they're going to try to relocate some to Israel. Bueno, van a intentar trasladar algunas a Israel, claro. Again, that's the- Pero ya sabes, eso empieza a ir en contra del propósito, ¿no? La razón por la que tienes esas bases como Al-Udeid en Qatar es que estás a solo unos pocos cientos de millas de Irán. Si te vas a Israel, de repente tienes más de 1000 millas que recorrer y un avión de combate medio tendría que repostar 2 veces solo para llegar hasta la frontera iraní y lanzar un misil de crucero. Así que, en realidad, tener bases en Israel no sirve a nada, salvo porque con mi objetivo aún mayor, si no me adelanto. do anything other than make Israel now a bigger target going forward. I think I don't see the Al-Udeid base. Creo que no veo que la base de Al-Udeid vuelva a ser lo que era antes de que empezara la guerra, Larry, They know that porque the saben que el Americans regreso de los are estadounidenses a sus bases, a nuestra base, va a ser un gran problema. huge sort of Y lo sabemos, porque la lucha sigue entre, incluso en el mejor de los casos, Estados Unidos acabaría saliendo del conflicto, sin combatir directamente con Irán, pero apoyando a los israelíes en la región. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre con los israelíes. which is the same case with the Israeli. Here we had the Israeli defense minister saying that the commander. Aquí hemos tenido al ministro de Defensa israelí diciendo que el comandante de la Fuerza Quds de Irán, que es Khani, ha emitido recientemente una carta y ha estado lanzando numerosas amenazas contra Israel. Parece que la imagen de colaborador le sentaba mucho mejor que esta ridícula avalancha de amenazas. En cualquier caso, si Irán ataca a Israel, será su mayor error. Aquí no le servirán ni las hormonas ni disparar contra la población. Nada nos detendrá. Nuestras fuerzas están preparadas para terminar el trabajo. Las fuerzas israelíes están preparadas para terminar el trabajo. Y esta es la mentalidad de los israelíes. This is the mindset on the part of Israelis. So Was they that- want to. ¿Era Katz? Sí, Israel Katz. Yeah, Sin un idiota. I mean, real- Quiero decir, de verdad, no es un hombre muy inteligente. at all. And with limited military experience, and look how well Y con una experiencia militar limitada, mira cómo le salió su ataque a Irán. No lograron derrotar a Irán. Acabaron matando a varios miles de iraníes, incluidos altos dirigentes. Y lo único que consiguieron fue reforzar la determinación de Irán de resistirse a Israel. strengthen Iran's resolve to resist Israel. That's why my understanding is that. Por eso entiendo que, si vuelven a las bases estadounidenses, si las fuerzas de Estados Unidos ponen más equipos, más satélites, van a ser cómplices de los ataques israelíes contra Irán. Y los iraníes les van a golpear una y otra vez. Así que el papel de Estados Unidos tienen que estar ahí, Larry, porque si Israel quiere atacar, pongamos el caso del Líbano, en mi opinión, tarde o temprano, vamos a tener una gran pelea en el sur del Líbano, porque la situación está totalmente fuera de control. Me refiero al comportamiento de Israel. It's so much out of the control. Israeli behavior I'm talking about. Well, Bueno, pero estás hablando de que Irán está respondiendo a lo que está pasando. Yeah, Irán está pretomra. Israel. yeah, at some point, I Sí, think en algún momento creo que las autoridades iraníes verían el incumplimiento de los términos del memorando de entendimiento como un problema. En esos memorandos se acordó que habría un alto el fuego en el Líbano
y que se protegería la integridad territorial y la soberanía del país. Bien, así que no sé cuál será el próximo paso de Irán para lograrlo. Creo que Hezbollah, ahora mismo, parece bastante bien preparado para defenderse de los israelíes, salvo por los ataques aéreos. Así que quizá una de las cosas que podría hacer Irán sería atacar las bases aéreas israelíes para dejarlas incapaces de apoyar los bombardeos en el sur del Líbano. Por ahora, parece que Irán está dispuesto a contener su enfado y seguir por este camino, porque cuenta con el apoyo de Pakistán y de China. Incluso Arabia Saudí ha dado un paso al frente para aportar los $12,000 millones que Estados Unidos se niega a proporcionar. Así que tendremos que esperar y ver qué pasa. Las probabilidades de que Israel dé marcha atrás y se detenga creo que son bajas. Así que tienes razón. Al final, creo que esto va a tocar en nuevos guerras o ataques entre Israel e Irán. Larry, en mi opinión, la posición de Irán ha cambiado de forma drástica. Antes de la guerra, todo giraba en torno a ayudar a Hezbollah a defender el Líbano. Ahora, como consecuencia de la guerra, se trata de defender el Líbano y evitar cualquier tipo de ataque israelí sobre su territorio. Y una de las principales razones que mencionó el presidente del Parlamento iraní dijo algo así como: fuimos a Suiza a hablar con Estados Unidos básicamente porque estábamos preocupados por las víctimas en el Líbano. Pero esto va más allá. No se trata solo del enfrentamiento entre Hezbollah e Israel. Se trata de reducir las víctimas civiles, porque ya sabes lo que estaba ocurriendo en el sur del Líbano. Era una especie de nuevo genocidio. Por eso Irán intentó intervenir en esa situación. Bueno, quiero decir, esto no es algo nuevo. Esta incursión de los israelíes en el sur del Líbano y los ataques en esa zona llevan ocurriendo 44 años. Por eso digo que no es nada nuevo, es simplemente un nuevo intento de recuperar el control. Y bueno, recordemos que hace 3 meses definían su objetivo como llegar hasta el río Litani, obligar a Hezbollah a replegarse al norte del Litani. Fracasaron. Eso ha fracasado hasta ahora. Siempre, por lo que entiendo, han mantenido a lo largo de los años una especie de zona de seguridad allí abajo. Pero el único hecho objetivo que tenemos es que los israelíes han matado a más libaneses en el último mes que a gazatíes. Sí. Sí. Ahora mismo Israel tiene 3 frentes. Uno está en Gaza, otro en Cisjordania, y también en Líbano y en Siria. Y recordarás lo que dijo Tom Brock sobre la situación de Israel. Dijo que no podíamos seguir apoyando a Israel, porque esa gente quiere enfrentarse a todos y cada uno de los musulmanes de la región. Así que eso es una receta para el desastre. ¿Crees que esa forma de entenderlo está calando más ahora en Washington con el resultado de la guerra? No, en absoluto. Sigue habiendo una vez más división y desacuerdo. El hecho de que Marco Rubio hiciera ese viaje y visitara Bahrein, Kuwait y luego los Emiratos Árabes Unidos, ya sabes, sin ir a Arabia Saudí ni a Qatar, y su mensaje no fue de apoyo al memorando de entendimiento. Su mensaje fue básicamente para socavar ese acuerdo. Así que ahí lo tienes. Hay división y desacuerdo dentro del gabinete de Donald Trump. ¿Te refieres a algún tipo de enfrentamiento entre J.D. Vance y Marco Rubio? No sé si están en confrontación, pero lo que pasa es que están trabajando con objetivos opuestos. Una administración en teoría debería tener un solo mensaje, un mensaje coordinado, y todos deberían ir al unísono. Pero lo que pasa con Marco Rubio ahora mismo es que va por otro camino, y al parecer está en sintonía con Pete Hegseth y con John Ratcliffe de la CIA.
Y luego está J.D. Vance, que se supone que está haciendo el trabajo para Donald Trump, pero Trump sigue cambiando de postura. Un minuto lo apoya y al siguiente ya no. One minute he's supportive of it, next minute he's not supportive. What JD Vance at least is doing is trying to sell MOU as a Lo que al menos está haciendo J.D. Vance es intentar presentar el memorando de entendimiento como un éxito para la administración. Y tú dices que Marco Rubio está intentando socavar todo el asunto. Así que esto es un conflicto dentro de la propia administración. Larry, en el caso de Siria, si miras a los dos actores importantes, creo que la caída de Bashar al-Assad fue enormemente beneficiosa para la carga, ya sabes, porque Irán tenía un peso tremendo en Siria. Antes de la caída de Bashar al-Assad, enviaban petróleo y energía libremente a Siria. De alguna manera estaban ofreciendo un apoyo enorme al gobierno sirio. Esa carga ha desaparecido. Y ahora todo gira en torno a Turquía y a Estados Unidos, que están moviéndose bajo cuerda en Siria. Como resultado de eso, ¿quién tiene la ventaja en Siria? ¿Estados Unidos o Turquía? Is it the United States or Turkey? I'm not sure anybody has the upper hand in Syria. No estoy seguro de que nadie tenga la ventaja en Siria. Ahora, según se informa, el ejército sirio se está concentrando en la frontera con el Líbano. Pero de nuevo, sigo pensando que no tienen la infraestructura material ni la logística necesarias para, ya sabes, lanzar un ataque hacia el Líbano, especialmente hacia el sur, para ir contra Hezbollah. Mira, esto de Al-Shara, por eso Irán estaba ayudando a Bashar al-Assad a luchar contra los islamistas radicales, esos extremistas suníes que se describen como salafistas, wahabíes o deobandis. Pero es una forma de Islam que no tolera ninguna otra teología que no sea la que los líderes de esos movimientos consideran la correcta. Y lo curioso es que ni siquiera ellos se ponen de acuerdo sobre cuáles son las creencias fundamentales. Aún así, con los años, han atacado a los musulmanes chiíes por considerarlos herejes. They attacked Shia Muslims for being heretics. Now, Cuando Irán ayudó a Hafez al-Assad o a Bashar al-Assad a luchar contra eso, y básicamente los estaba derrotando, eso fue lo que hizo el general Soleimani. Y bueno, para su disgusto, descubrieron que eran los Estados Unidos quienes estaban financiando y apoyando a esos islamistas radicales. Por un lado los matamos y por otro los apoyamos. Es la política más loca y esquizofrénica que he visto nunca, y además totalmente contraproducente. Así que ya sabes, Turquía controla hasta cierto punto, pero creo que han perdido el control de Al-Shara. Puede que Estados Unidos tenga algo de control sobre él, pero, de nuevo, el apoyo logístico necesario para mantener un ejército en movimiento que pueda seguir siendo abastecido de combustible, comida y munición. El gobierno de Siria simplemente no tiene esa capacidad, al menos por lo que yo he visto. the government of Syria just doesn't have that capability from what I've seen. There is a new faction of ISIS. Ahora mismo, hay una nueva facción del ISIS en Siria que está luchando contra el gobierno sirio y también contra Turquía. Fueron los Estados Unidos quienes bombardearon algunas zonas donde estaban estas fuerzas en Siria. Ese es el problema. No sé quién está apoyando a esa gente. ¿Quiénes son esas personas? Yeah, I don't know. No sé, la verdad. Quiero decir, no he oído hablar de ese grupo. About that group. Sí, porque todos ellos, toda esa gente, estaba en Idlib. ¿Te acuerdas? Luego fueron a Damasco. Ahora mismo hay una especie de división entre esos grupos que llegaron a Damasco. Y en este momento, Estados Unidos está bombardeando, de alguna manera, ciertas zonas en Siria a favor del gobierno sirio. Y Turquía también está luchando contra ellos. Este es el problema que ellos mismos han creado. No sé si Israel tiene algo que ver con lo que está pasando allí. Yeah, it is. Well, look. Sí, así es. Mira, cualquiera que haya estado cerca de lo que yo llamaría un movimiento religioso carismático, y esto no es algo exclusivo del Islam, también pasa en el judaísmo y en el cristianismo, sabe que cuando aparece alguien que asume un papel de liderazgo diciendo que tiene una conexión especial con Dios, que Dios habla a través de él, que es un profeta, y empieza a establecer,
digamos, nuevos criterios sobre lo que significa ser un cristiano, un musulmán o un judío auténtico. Bueno, muchas veces en esos movimientos ocurre algo curioso. Se da mucho lo que yo llamaría decadencia sexual. Los líderes, sobre todo, llegan a convencerse de que están tan bendecidos por Dios que pueden hacer lo que quieran y acostarse con quien quieran. So blessed by God, they can do whatever they want and screw whoever they want. But those kinds of groups also tend to fracture. Pero ese tipo de grupos también tienden a fracturarse. Dentro de ellos siempre hay uno que dice, no, nosotros somos la verdadera religión, tú eres el hereje. Y así se separan y se dividen. Por eso lo que empezó como el ISIS, ya sabes, ISIS estaba ahí, y luego dio lugar a Al-Nusra, y de Al-Nusra surgió Hayat Tahrir al-Sham. Todos dicen ser movimientos religiosos que cumplen la ley de la Sharia, pero incluso entre ellos no se ponen de acuerdo y acaban luchando entre sí. Y eso es lo que tenemos ahora. Al-Jolani, el líder de HTS, que es una organización terrorista reconocida con un historial probado de asesinatos de civiles. Y ese es el grupo al que Estados Unidos está apoyando. And that's who the United States is supporting. Creo que para mucha gente que no entiende la retórica de estas personas que acabas de mencionar, ISIS, Al-Qaeda, los wahabíes y los salafíes, básicamente, cuando hablas con ellos o escuchas cómo conciben su interpretación del Islam, ves que no hay ningún punto en común. Hablas con un cristiano, con un judío, y quizá encuentres más terreno compartido con ellos que con esta gente que ha creado todo esto de la nada. Y su objetivo principal, en el fondo, es provocar algún tipo de caos en la región. No ves otra cosa, porque para ellos todo gira en torno a lo que llaman el Sham, el Levante, y su idea es que todo está unido y que hay que conquistarlo todo. Sí, Pero básicamente lo que están haciendo es atacar a civiles y matar a civiles. Nada más que eso. Yeah, let me emphasize, this is quiero subrayar que este patrón no es exclusivo del Islam. Cuando alguien decide, sea cual sea su proceso de decisión, que tiene una relación especial con Alá, con Dios, con Jehová, el nombre que prefieras, y cree que ha recibido una especie de visión espiritual única, y además tiene suficiente carisma como para que al hablar de su visión y describir lo que ve, atraiga seguidores. Esos seguidores acaban siendo igual de fanáticos, hasta el punto de hacer cosas que, sinceramente, son irracionales. Me recuerda un poco, si lo pienso en términos de cine, y es una película antigua, a Footloose. En esa historia, un chico de fuera llega a un pueblo y había un predicador que defendía una única forma de ver las cosas. Sus seguidores eran tan fanáticos que un día se reunieron en la plaza del pueblo y empezaron a quemar libros y a destruir discos. burning books and destroying records. They had decided on their own that this is what they should be doing. Ellos decidieron por su cuenta que eso era lo que debían hacer, a pesar de que el líder no necesariamente los estaba animando a ello. Y ahí es donde empiezan estos movimientos, sobre todo dentro del Islam suní, a cobrar vida propia. Por eso vemos cómo estos grupos se multiplican. No se están uniendo ni consolidando, al contrario, se están fragmentando y dividiendo. Así que Al-Shara representa una visión minoritaria dentro de Siria, y hasta ahora no la fuerza militar necesaria para obligar a todos a seguir su línea y adoptar su visión particular del Islam. De la situación que mencionas en Siria, donde nadie tiene la ventaja, ¿cuál sería entonces el resultado para el Líbano? ¿Qué saldría de Siria hacia el Líbano? Es algo así como, ya sabes, porque están intentando usar. Hay que entenderlo. Cuando Donald Trump dice que Al-Shara o Al-Jolani deben estar al mando de la parte sur del Líbano y no Israel, eso tiene un significado para toda la región. Lo que eso significa es que quieres mover fuerzas sirias a esa región para contrarrestar a Hezbollah. No necesariamente sirios. Yo diría que quizá esos grupos contra los que está luchando, esas nuevas divisiones que están surgiendo en Siria, tal vez quieran expulsarlos y llevarlos a la parte sur del Líbano.
I don't No lo entiendo, dilo otra vez. say that again. Because these ISIS, Porque esta gente del ISIS, que iba desde Idlib hasta Damasco, pertenece a distintas facciones. Puede que no usen necesariamente la facción que controla Siria ahora mismo. Otras facciones que están allí creando caos podrían quitarlos de esa zona y llevarlos a la parte sur del Líbano. put them in southern part of Lebanon. Well, who's Bueno, they? ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos ellos que los quitarían? No lo entiendo. And that. My Yo, understanding según tengo from entendido, Donald Trump cree que Siria se va a encargar del Líbano. Lebanon, it's gonna be Va a colocar a esa gente en... Sí, pero lo está haciendo a través del gobierno, a través de Al-Shara. Al-Shara. yeah, maybe, yeah. Sí, puede ser, sí. Una vía de comunicación que puedan tener. Porque Al-Shara podría actuar como mediador entre el gobierno de Estados Unidos y esas facciones que están causando problemas. That are making troubles. No. He can't be a mediator between those. Again, these factions are. You don't mediate with these factions, because the leaders of each of these factions believe that they've got a unique relationship with Allah, that they understand. They've got the insight about the rightness. They've got the correct version of Islam, and if you don't do it like their way, then you are a heretic. And within they split amongst. Pero quiero subrayar que no es algo exclusivo. Lo he visto también dentro del cristianismo, especialmente en la fe mormona. La fe mormona es un ejemplo clásico. De hecho, veo muchas similitudes entre los mormones y los islamistas suníes, porque ya sabes, dentro del mormonismo existía la idea de que ellos eran la iglesia verdadera. Within Mormonism was the concept that they were the true church. This was the restored, the truth. Esa fue la restauración. La verdad de Jesucristo se restauró a través de esa iglesia, y por tanto ellos debían salir y convencer al resto del mundo de esa verdad. Pero claro, dentro de eso empiezan a surgir ramificaciones y divisiones. Aparecen grupos que creen que la poligamia todavía debe practicarse como se hacía antes, y entonces los mormones dicen, no, vamos a dejar de hacer eso. Pero surgen otros grupos, ¿sabes?, que se consideran a sí mismos profetas. Son personas que creen tener una visión especial concedida por Dios y acaban reuniendo a su alrededor seguidores que los siguen ciegamente. And they will gather followers around them that blindly follow. That's sort of an unfortunate characteristic of a lot of. Es una característica bastante desafortunada de muchos seres humanos, que pueden dejarse engañar con facilidad y convertirse en discípulos de alguien. Deciden, este tipo sí que es el mejor. Suele pasar con hombres, no tanto con mujeres, aunque a veces también ocurre con ellas. Y bueno, lo que Trump estaba planteando era usar al ejército sirio, lo que queda de él, para entrar en el sur del Líbano y luchar contra Hezbollah. Y como hemos visto, el Líbano se ha hecho valer durante sus últimas conversaciones con Israel, cuando el gobierno de Aoun dijo, fuera del todo, salid del sur del Líbano. Y los israelíes hasta ahora no han cumplido con eso. Leave southern Lebanon. And the Israelis haven't complied with that so far. My concern, Larry, is the whole case of. Mi preocupación, Larry, con todo el caso de Siria, es la formación de esas fuerzas dentro del país. Porque tenemos gente que viene de Asia Central, gente que viene de China, y esas personas no tienen nada que ver con Siria, ¿verdad? Son completamente ajenas a Siria. Por eso pueden ser manipuladas. Pueden ser utilizadas como una fuerza, como una pieza de ajedrez contra el Líbano. As a pawn against Lebanon. Yeah. Well, in a limited. Sí, bueno, de forma limitada, porque una vez más, no son un ejército entrenado. Y no es lo mismo, ya sabes, rodear una ciudad e intentar tomar el control, que entrar en un país y tratar de ocupar y mantener territorio. Simplemente no tienen la disciplina ni la formación necesarias para hacerlo. Pueden causar mucho caos en ciertas zonas, pero ni siquiera están al nivel del ejército israelí, por ejemplo. Esto es solo Trump hablando sin pensar demasiado sobre algo que, sinceramente, no le. Is not feasible. Yeah. Here is Bloomberg. Larry reported that Oman. Aquí está Bloomberg. Larry informó que Oman dijo a los europeos y a sus aliados europeos que los barcos que transiten por el estrecho de Hormuz
Podrían tener que pagar tasas por servicios como asistencia a la navegación y control de la contaminación. Y los europeos quieren participar en las negociaciones sobre el estrecho de Hormuz. Dijeron que quieren redefinir, que quieren formar parte de eso, porque su economía está muy influida por el estrecho de Hormuz, por cierto, y dependen mucho de la situación allí. ¿Cree usted que es aceptable que Irán hable con los europeos sobre lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz? ¿O el régimen o el mecanismo del estrecho de Hormuz va a definirse totalmente según las consideraciones iraníes u omaníes? Por otro lado, creo que tengo que volver a subrayar lo que ha pasado en Irán. El jefe de la OTAN, el secretario general, admitió que las bases estadounidenses en Europa se usaron contra Irán. Se usaron entre 4.000 y 5.000 veces, o se llevaron a cabo ataques desde bases estadounidenses en países europeos, básicamente en Rumanía, y mencionó Rumanía e Italia. Por eso no veo a Irán dispuesto a hablar más con los europeos. En cuanto a las cuestiones regionales, me refiero a los asuntos de la región, en los que Europa no tiene nada que ver. Oh, I'm sure Iran would talk to Europe, but they're going to lay out these are the rules governing how ships are going to move through the Strait of Hormuz, and you'll be charged of X amount of dollars to do that. Right now, what we know for a fact is over the last week, since the MOU was signed, to my knowledge, no ships, no tankers carrying oil have headed to Europe through the strait. So I think the distance. I know that to go from say the Strait of Hormuz to Asia to Indonesia is about 25 days, so just about a month. And I think it roughly would be about a month to get to Europe. So, even if they negotiate now and they reach a deal and they come to agreement and oil starts to move, Europe's not going to see any relief for more than a month. Because even once that oil shows up, it's got to be refined. Convertirlo en gasolete, en diésel o en combustible por ritmo. Diesel and aviation fuel. Yeah. Do you think that ¿Crees que la guerra con Rusia se está encaminando hacia una especie de punto muerto, Larry? Se está encaminando Con los europeos, porque no está pasando entre Rusia y Europa. y Donald Trump. Déjame corregirte. Dices que no pasa nada. ¿Qué está pasando entonces? No, me refiero a la comunicación. Estoy hablando de poner fin a la guerra. Por eso existe ese punto muerto. There's actually been some communication between Germany suggesting that they do need to talk to Russia now. The danger of what's going on is that particularly the UK have stepped up their efforts to supply drones and to carry out attacks inside Russia. And there are reports of radioactive material being brought into Odessa the other day, just yesterday. Russia, look, unless there is sort of a dramatic turnaround. Es que estamos viendo. Es que esta vertepsi metalogranatapan y que Rusia se verá obligada a atacar objetivos en el Reino Unido, en Francia, en Rumanía y en Polonia. France, in Romania, in Poland. Las relaciones con Rumanía ahora mismo están empeorando. Los rumanos actuaron de forma unilateral contra los rusos y cerraron el consulado ruso. Rusia, a su vez, cerró el consulado rumano en San Petersburgo. Pero el problema es que Rumanía sigue albergando una presencia importante de la OTAN y está construyendo una gran base de la alianza. Y esto, si lo piensas, si tuvieras que comparar qué zona del mundo es más probable que estalle en violencia y haga que la guerra se extienda, ¿sería Irán y el Golfo Pérsico o sería Rusia, Ucrania y Europa? Yo creo que sería Rusia, Ucrania y Europa. Donald Trump dijo que cree que Zelensky lo está haciendo bien en Ucrania. Esa es una declaración idiota. No les va bien.
Están causando algo de daño a los rusos, sí, pero eso solo hace que los rusos estén más decididos a acabar con ellos. to wipe them out. My understanding is he's receiving the same. Por lo que entiendo, está recibiendo el mismo tipo de información falsa, inteligencia procedente de Ucrania. Ya sabes, antes de que empezara la guerra contra Irán, tenían la misma clase de estimaciones, que Irán iba a caer, que todo iba a ser grande y maravilloso para Donald Trump, y fue un desastre enorme para él y para su administración. La guerra y el resultado de la guerra. Y ahora pasa lo mismo. Diría que el grupo de Rubio en Washington, que apoya la guerra, la continuación de la guerra. Pero básicamente, si miras sus declaraciones, él dice no, la guerra está haciendo esto y aquello. Sin embargo, parece que entre bastidores apoya totalmente a Ucrania y no está poniendo fin a la guerra en absoluto. And he's Yeah. not putting an end to the war at all. Yeah, no. Sí, no, está haciendo, ya sabes, esos comentarios que se le han atribuido y son ciertos. Are true. Guy Ese tipo es tan falso. A ver, te lo explico así. this way. Yeah, no. Well, he's. I think Trump is. Creo que Trump está en proceso de destruir cualquier base para comunicarse con Rusia. Los rusos ya han dicho, oye, el proceso de Anchorage está muerto. Todo lo que acordaron en Anchorage con Trump ya no vale. Y si la administración Trump sigue proporcionando datos de satélite, información de inteligencia que se usa para atacar dentro de Rusia, eso va a convertir a Estados Unidos en un objetivo otra vez. It's going to make the United States a target again. Just Larry, we had Larry, Ted Cruz tuvimos a Ted Cruz atacando a Tucker Carlson. attacking Tucker Carlson, Dijo que saying estamos viendo un we are cáncer en la seeing a derecha. cancer. El antisemitismo está creciendo. It is Y lo preocupante es esto. antisemitism. He visto más antisemitismo en la derecha en los últimos 18 meses que en cualquier otro momento de mi vida, y se está extendiendo como un cáncer. Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de Estados Unidos. Los ataques siguen y siguen por la división que está ocurriendo dentro del movimiento MAGA. Tucker Carlson dijo que ya no existe un movimiento MAGA. MAGA movement. Tucker Carlson said there is no MAGA movement anymore. Yeah, no, he's correct. Tucker's correct. The Trump's killed. Sí, no, tiene razón. Tucker tiene razón. Trump ha acabado con el movimiento MAGA por culpa de cierta división. El sentimiento en contra de ese apoyo ciego a Israel está creciendo. Y es bipartidista. No se da solo en el lado republicano. También se ha visto en el lado demócrata, con esas elecciones que tuvieron lugar. Ya sabes, las primarias del martes en Nueva York. 3 posibles candidatos a convertirse en miembros del Congreso derrotaron a candidatos muy pro-israelíes. Así que eso es una señal de que el sentimiento en Estados Unidos está girando en contra. The sentiment in the United States is turning against Israel. But that was experience for the Democratic Pero esa fue la experiencia del Partido Demócrata durante las elecciones presidenciales. Kamala Harris y su campaña se vieron atacadas por quienes estaban en contra de las políticas pro-israelíes del partido. No fue así en el caso de Donald Trump, porque para él todo giraba en torno a poner fin a la guerra. Decían que iban a mejorar las relaciones, que en 24 horas resolverían lo de Ucrania. Todo iba a ser grande y hermoso. Los empleos iban a volver. La producción de Estados Unidos. Pero ahora mismo está ocurriendo una crisis parecida en el Partido Republicano, como la que ya vimos antes en el Partido Demócrata. Y hay una gran división dentro del Partido Demócrata. Esa fue, por cierto, una de las principales razones por las que Kamala Harris fracasó, porque la gente que no estaba muy a favor de las políticas de apoyo a Israel no votó por ella. Y lo mismo está pasando ahora con los republicanos. Se ve claramente esa división. Y hay personas que están en contra de la guerra, en contra de la ayuda a Israel, en contra del genocidio en Gaza. Esto es algo nuevo dentro del Partido Republicano. Well, it's not confined. Look, what you are. Mira, lo que estamos viendo es un colapso generalizado, tanto dentro de los partidos políticos tradicionales, demócrata y republicano, como en su interior. Ya no hay dentro de cada uno de esos partidos una visión de consenso sobre lo que representan. En lugar de eso, se están dividiendo
por cuestiones como el apoyo a Israel. Eso se ha convertido en algo, bueno, antes era mucho más claro. El apoyo a Israel está disminuyendo. Antes era un tema bipartidista, pero cada vez más partidista. It's going to become increasingly partisan, and even within both partisan between the parties. Incluso dentro de los dos partidos, entre ellos, veo que los demócratas se están volviendo menos favorables, curiosamente, hacia Israel, aunque haya más judíos dentro del Partido Demócrata. Esto demuestra que el sionismo y el judaísmo no son lo mismo. Pero dentro del Partido Republicano, esa división va a seguir creciendo. Hay una desconexión real entre gente como Ted Cruz, que ha recibido tantísimo dinero de Israel. Es absurdo. Y era enfadado con Tucker porque Tucker ha terriblemente como un tonto en un inivist. Tucker made him look like a nitwit when they did an interview. There are people who have, because Charlie Kirk. Hay gente que, bueno, porque Charlie Kirk era, ya sabes, una figura que ha generado cierta confusión entre quienes estaban en contra de Israel. Al principio salió apoyando a Israel, diciendo que luchábamos por Israel, por el cristianismo, por todo eso. Pero más tarde se volvió en contra de Israel. Y claro, la gente se preguntó qué había pasado. Aún así, creo que el movimiento que ha creado con Tepusa fue y sigue siendo muy importante. Cada vez que ves a J.D. Vance yendo allí a hablar con esos jóvenes, lo hace porque quiere ese tipo de comunicación entre el establishment y la base. Y él votó por Donald Trump. Sí, no estoy de acuerdo contigo en un punto. Ya no es tan importante. Antes sí lo era. Porque Charlie Kirk ya no está ahí. Bueno, no es tanto Charlie Kirk, sino que la viuda de Charlie, Erika, se ha vuelto claramente pro-israelí, pro-sionista. Así que han hecho un cambio total respecto a lo que Charlie defendía y promovía. Así que si ya sabes, Tepusa está perdiendo dinero, está perdiendo seguidores, ya no es lo que era. Charlie tenía un don especial, tanto para hablar con la gente como para conectar con las ideas. Pero él, bueno, se volvió antisionista, y volverse antisionista lo convirtió en un objetivo. Y ya sabes, como dijo Tucker, él cree que Israel tuvo algo que ver en la muerte de Charlie Kirk. Sí. Israel had a role in having Charlie Kirk killed. Yeah, it's every time I think of Charlie Kirk and I see. Cada vez que pienso en Charlie Kirk, veo el proceso por el que estaba pasando, de alguna manera aprendiendo. El proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje, era así. Se veía como subía, así, de forma increíble. Creo que en unos pocos meses se notó cómo cambió de manera drástica y luego fue asesinado. Eso fue un enorme peligro para aquellas personas que, en mi opinión, lo veían como una amenaza, no solo para Donald Trump, sino también como un posible candidato, quizá incluso como un futuro candidato presidencial. Sí, quiero decir, estaban hablando de él en ese sentido. Sí, es verdad. Gracias, Larry. Sí, ya veremos. De momento, todavía hay algunos enfrentamientos en el sur del Líbano. No parece que se haya expandido de forma importante. Esperemos que quede contenido. Si se amplía, si Israel intensifica realmente los ataques, entonces veremos, creo, una reacción considerable por parte de Irán. Ya veremos. Sí, aquí dice que 4 civiles fueron secuestrados por las fuerzas israelíes. Sí, las últimas noticias en Líbano. Creo que tarde o temprano vamos a ver algún tipo de enfrentamiento entre Irán e Israel, ¿verdad? De alguna manera esto se está poniendo. Gracias, Larry. Por ahora, está en paz. Muy bien, amigo, volveremos a... Hablamos pronto. Adiós. Hasta luego. Bye-bye.